Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar unas tortitas que amaba cuando era chiquita. Me ponía chocha cada vez que mi mamá las compraba de una panadería de mi ciudad. Fue mucho después que empecé a ver las golosinas como picnic, que es la misma mini torta. Básicamente es bizcochuelo relleno de dulce de leche y bañado en chocolate. Y por supuesto que hacerlas caseras las vuelve mucho más ricas. Estas tienen un tamaño más grande, pero las pueden hacer chiquitas como las compradas. Comencemos. Necesitamos 5 huevos, 150 gramos de harina 4 ceros, 150 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. 400 gramos de chocolate semi amargo, 40 gramos de aceite neutro, girasol o maíz y 400 gramos de dulce de leche repostero. Comenzamos volcando en el bol los huevos, el azúcar y la esencia. Batimos hasta llegar a punto letra. Vamos a batir unos buenos 5 minutos por lo menos a máxima velocidad. Van a ver que la mezcla aumenta de volumen y se aclara. Y cuando levantemos con el batidor un poco de la mezcla y la dejemos caer formando letras o unas figuras, estas tienen que mantener su forma. Si es así, significa que llegamos al punto. Y si no, hay que seguir batiendo un poco más hasta lograrlo. Llegado a este punto, tamizamos la harina en 2 tandas y la integramos con una espátula y movimientos envolventes. Pasamos la espátula por alrededor del bol y también el fondo, asegurándonos de que quede todo bien integrado, sin rastros de harina. Volcamos en un molde rectangular. Este tiene 25 por 35 centímetros. Si tienen uno de unos centímetros más grande o más chicos, igualmente pueden utilizarlo. Le ponemos papel manteca en el fondo para que no sea más fácil de esmoldar. Si no, lo que pueden hacer es enmantecar y enharinar. Emparejamos la mezcla y llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos. Nos vamos a cerciorar si está listo. Al pincharlo con un palillo, tiene que salir limpio y seco. Dejamos enfriar y desmoldamos. Yo le voy a cortar un poco la capa de arriba para nivelarlo porque me pareció que quedó un poquitito más alto de un lado. Cortamos a la mitad. Le untamos el dulce de leche a una de las capas. Encimamos la otra. Y ahora vamos a cortar rectángulos de 4 centímetros. Primero los voy a marcar y luego los voy a cortar. Como les dije, el tamaño se lo pueden dar ustedes. Si prefieren pueden hacerlos más chiquitos, ya sea más finos o más cortos. Una vez listos, derretimos el chocolate a baño María o en el microondas de 30 en 30 segundos. Y para que quede más fluido vamos a agregarle el aceite. Removemos bien y ahora a bañarlos. Comenzamos haciendo la base. Con una cucharita le untamos una capa de chocolate. Y vamos a ir colocándolos con el chocolate hacia abajo en una placa con plancha de silicona o papel manteca. Esperamos que enfríen y luego con cuidado vamos a despegarlos. Los ponemos nuevamente sobre una rejilla con la base de chocolate hacia abajo y los terminamos de bañar completamente, ayudándonos siempre con la cucharita. Y abajo de la rejilla ponemos papel film o algo que nos sirva para que caiga el chocolate y poder luego volverlo a utilizar. Así vamos a ir bañándolos todos y los vamos a ir dejando nuevamente en la placa hasta que se seque el chocolate. Y listo, no saben lo buenísimas que están y cómo me transportaron a mi infancia. Amo esta mini torta, es simple y deliciosa. Si te sirvió y gustó, no te vayas sin dejarme un me gusta. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.